Era la noche más silenciosa que Tobías había escuchado en mucho tiempo y, aunque la calma era profunda, sentía que algo lo observaba. No era un miedo natural, sino una presencia extraña, palpable, como si las sombras a su alrededor se deslizaran hacia él, acechando. Tobías caminaba por las estrechas calles de la ciudad vieja, donde las farolas parpadeaban y la niebla parecía arrastrarse por el suelo. Era una noche fría, el tipo de noche en la que el aire parece estar cargado de algo inminente, como si el mundo esperara a que algo ocurriera. La ciudad, que normalmente se llenaba de vida a esta hora, ahora parecía muerta. No se veía ni una sola alma en las aceras, ni una ventana iluminada. Solo el sonido de sus pasos sobre los adoquines rompía el silencio, resonando en sus oídos como si el universo entero estuviera esperando que algo sucediera. No estaba seguro de qué lo había traído hasta allí. Había oído las historias, claro, sobre el callejón del diablo, el rincón de la ciudad que nadie se atrevía a visitar después de que caía la noche. Decían que el lugar estaba maldito, que aquellos que se adentraban en él nunca regresaban, y si lo hacían, no eran los mismos. Algo en su interior, sin embargo, lo empujaba a seguir adelante. Una curiosidad morbosa, como un magnetismo irresistible, lo había traído hasta este pasaje olvidado de la ciudad, el callejón del diablo. Su cuerpo se sentía extraño, como si estuviera atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de descubrir qué había más allá de esa oscuridad. El viento sopló con más fuerza, arrastrando la niebla que parecía moverse por sí misma, como si tuviera vida. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. La niebla era más espesa de lo que recordaba, y los edificios a su alrededor parecían alzarse más altos de lo usual, como si la ciudad misma lo estuviera rodeando, como un animal al acecho. Se detuvo frente a la entrada del callejón. Estaba casi oculta, apenas visible, entre paredes que se alzaban como gigantes de piedra. Se podía sentir la presión de una presencia invisible, algo que lo observaba desde las sombras. En ese momento, una extraña sensación lo invadió. Quería retroceder, pero algo, una fuerza invisible, lo mantenía allí. «Vete», susurró una voz, tan suave que parecía provenir del mismo aire. Tobías giró sobre sus talones, buscando la fuente de esa palabra, pero no había nadie. Solo la niebla que lo devoraba lentamente. La voz se repitió, esta vez con más fuerza. «Vete antes de que sea tarde». El miedo lo envolvió, pero, al mismo tiempo, una curiosidad macabra lo impulsó a avanzar. ¿Era solo un callejón? Respiró hondo y dio un paso hacia la oscuridad. No había vuelta atrás. La niebla lo rodeó al instante, sumiéndolo en una oscuridad profunda. A medida que caminaba, el aire se volvía más denso, como si cada respiración le costara más trabajo. Las paredes parecían moverse, como si el callejón estuviera vivo, respirando, observando cada uno de sus movimientos. El murmullo que había escuchado antes se hizo más claro, y fue entonces cuando vio algo que lo paralizó. A lo lejos, una figura emergió de la niebla. Al principio solo era una sombra, una silueta indefinida, pero a medida que se acercaba, Tobías distinguió la forma de una mujer, o lo que quedaba de una mujer. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido arrancado de una pesadilla. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, como dos pozos oscuros que absorbían toda la luz. La mujer comenzó a caminar hacia él. Cada paso retumbaba en su mente. Tobías no podía moverse. Algo lo mantenía pegado al suelo, como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. «¿Quién eres?», logró preguntar, pero su voz sonaba débil, asustada.
La mujer no respondió. Su rostro estaba fijo en el de él, y sus ojos vacíos lo observaban con una intensidad que le heló la sangre. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando la figura se acercó aún más. Ya es demasiado tarde. La voz de la mujer resonó en su mente, y en ese instante, Tobías comprendió que nunca saldría de allí. Un grito se quedó atrapado en su garganta, pero no salió. La niebla lo rodeó por completo. El callejón pareció cerrarse sobre él, apretándolo, devorándolo. En un último intento por escapar, intentó retroceder, pero las sombras lo empujaron hacia adelante, hacia la mujer. La oscuridad lo absorbió por completo. Tobías despertó con un sobresalto, su respiración entrecortada. El aire estaba espeso, como si la atmósfera misma lo estuviera aplastando. Por un momento, no entendió si todo lo vivido en el callejón del diablo había sido solo un sueño, o si, de alguna forma, había caído en una pesadilla aún más oscura. Se incorporó, sudoroso, y miró a su alrededor. Estaba en un cuarto oscuro, sin ventanas, rodeado por paredes de piedra que exhalaban humedad. El aire tenía un olor acre, como el de algo muerto. No había muebles, ni una sola señal de vida, solo la oscuridad, densa y opresiva. «¿Qué está pasando?», murmuró, pero su voz se perdió en el vacío. Algo dentro de él le decía que este lugar no era normal, que algo lo estaba observando, tal vez el mismo callejón del diablo, acechando en las sombras. El miedo volvió a envolverlo, más intenso que nunca. De repente, la niebla comenzó a formar parte de la habitación, deslizándose por las paredes y el suelo, serpenteando como si tuviera vida propia. «No», susurró, pero su voz apenas se escuchó. La presión en su pecho aumentaba, como si el aire se estuviera haciendo más denso, más difícil de respirar. Un sonido bajo, un murmullo, comenzó a llenar el espacio. Parecía venir de las paredes, o quizás de su propia mente. El frío se intensificó. Los vientos soplaron con más fuerza. Intentó moverse, pero sus pies se pegaban al suelo, como si estuviera atrapado en un lodo invisible. Algo lo estaba arrastrando hacia el centro de la habitación, como si el espacio mismo intentara consumirlo. Trató de gritar, pero su garganta estaba cerrada, atrapada en un nudo de terror. La niebla se espesoró aún más, y las paredes comenzaron a vibrar. El sonido se hizo más fuerte, como si algo estuviera respirando a su alrededor. Una presencia colosal, invisible. «¿Qué es esto?», gritó, pero su voz se desvaneció en la niebla. Entonces lo vio. Una sombra, deslizándose entre la niebla. Al principio solo una silueta, pero luego comenzó a tomar forma, una figura oscura que avanzaba lentamente hacia él. Aunque no podía distinguirla completamente, sabía que no era humana. Algo más estaba allí, algo que se alimentaba de la oscuridad del callejón del diablo. Tobías dio un paso atrás, pero la figura continuó avanzando, acercándose con una calma aterradora. «Vete, por favor», susurró, pero sus palabras se disolvieron en el aire. La figura seguía acercándose, la presión en su pecho aumentaba. La voz resonó en su mente. «Ya no hay escape, Tobías». En ese momento, todo desapareció. Las paredes, el aire, todo se desvaneció, y de nuevo se encontraba en el callejón del diablo. Pero ahora, la niebla lo envolvía más que antes. Las paredes del callejón se alargaron, se distorsionaron. El espacio estaba cambiando, como si el mismo callejón lo estuviera absorbiendo, retorciéndolo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Tobías, su voz temblorosa. Pero la figura permaneció en silencio. La presión sobre su pecho se intensificó, como si el callejón mismo estuviera aplastándolo. La figura avanzó un paso más, y con ella, la niebla se espesó aún más, cubriéndolo por completo.
Tobías sintió cómo la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre él. Su respiración era superficial, agitada. La salida ya no existía. El callejón del diablo lo había atrapado. Tobías despertó de nuevo, pero esta vez no fue un sobresalto. No había rastro de la angustia de antes. En cambio, sentía una pesadez en su pecho, como si toda su energía hubiera sido drenada. Lo primero que notó fue la niebla, densa, envolviéndolo por completo. A su alrededor, la oscuridad era absoluta. El mundo entero parecía haber desaparecido, dejando solo un vacío impenetrable. Se levantó lentamente, las piernas temblorosas, como si aún estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. La niebla lo rodeaba, deslizándose por sus pies, elevándose hasta sus rodillas, hasta su cintura. Algo dentro de él le dijo que debía moverse, encontrar una salida. Pero, ¿de qué servía? Ya no estaba seguro de que era real. El callejón del diablo no era solo un lugar físico, pensó. Era más que eso. Era un espacio creado por sus miedos, una trampa en su mente. Las sombras se alargaron a su alrededor, como si se estuvieran preparando para consumirlo. Cada paso que daba lo acercaba más a la oscuridad. «Esto no puede estar pasando», murmuró. La niebla comenzó a apoderarse de él, llenándolo de una desesperación cada vez más profunda. Pero algo cambió. Una risa baja, gutural, emergió de la figura que había estado persiguiéndolo. Era una risa que venía de lo más profundo del universo, un sonido distante, eterno. La sombra se acercó, avanzando con calma. «Soy lo que queda», dijo la sombra, y la voz que salió de ella no era humana. «Soy el eco de lo que olvidaste, el reflejo de tu miedo». Tobías no entendió al principio, pero luego lo comprendió. La sombra no solo lo observaba, era él, la manifestación de su propio miedo, el producto de todo lo que había temido, de todo lo que había dejado sin enfrentar. La sombra avanzó un paso más. El aire se hizo aún más denso, como si el callejón del diablo estuviera apretando su pecho, aplastando su voluntad. «No hay salida», susurró la sombra, acercándose más. Pero algo en el interior de Tobías comenzó a romperse. Esa sensación de impotencia, de estar atrapado, comenzó a desmoronarse. Con un esfuerzo casi hercúleo, sus labios se separaron. «Tengo que salir de aquí», murmuró. Y con esas palabras, la niebla comenzó a disiparse, como si su determinación hubiera roto el hechizo. La sombra se detuvo, pero no desapareció. La niebla retrocedió. La presión comenzó a aflojarse. «No puedes escapar», insistió la sombra, pero sus palabras ya no tenían fuerza. Tobías dio un paso adelante. «No tienes poder sobre mí». Con esas palabras, la sombra comenzó a disolverse y la niebla comenzó a despejarse completamente. El callejón del diablo ya no lo rodeaba. La oscuridad comenzó a desvanecerse. Tobías estaba solo, pero sabía que, aunque había dado un paso hacia la libertad, la sombra del callejón del diablo lo seguiría. Siempre lo haría.